Estimados amigos, como todos los domingos, Johan Ramírez Chambarri en su programa Presente y Futuro, que en esta oportunidad arrancamos nuestra ronda de entrevistas con la grata visita de Edwin Quispe Alcarraz. El doctor Edwin Alcarraz tiene un doctorado en educación y es máster y especialista en gestión pública. Y nos place a Bets Cable el tener la oportunidad de, con gente de talento, hablar los temas de actualidad. Doctor Edwin, coméntenos cuál es su perspectiva en base a la formación que usted tiene como doctor en educación, como especialista en gestión pública, docente universitario en universidades de renombre. ¿Qué opinión le merece la situación actual de cómo está nuestra gestión pública como tal? Ante todo, buenos días. Gracias por la oportunidad. Permíteme expresar un saludo a todos nuestros compatriotas por el momento en el que estamos viviendo. La coyuntura que vivimos es incierta, ¿no? La gestión pública no se está gestionando como corresponde por varios motivos. Un aspecto elemental, desde mi punto de vista, es la predominancia de la meritocracia inversa. En los tres niveles de gobierno se han empoderado personas pues, que no tienen las competencias, capacidades y menos integridad. Lo evidencia el informe de la Contraloría General de la República. Aproximadamente el año 2022 se han perdido 22.000 millones de soles. Vaya. Y si nosotros aplicásemos la gestión pública en función a resultados, en función a meritocracia, ese dinero se utilizaría para generar valor público en educación y salud. Son brechas que tenemos pues que corregir. Cierto, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Educación ha señalado que tenemos aproximadamente 152.000 millones de soles de brecha en infraestructura. Vaya. Ahora, usted como especialista y conocedor, a razón de los estudios que viene desarrollando, ¿está inmerso en alguna organización? ¿Participa de manera activa a través de una ONG? Quiero que también nos comente sobre ello. Correcto. Lidero, gerencio, administro una ONGD que tiene como fines supremos el desarrollo de la educación, el medio ambiente y el bienestar. Y desde esa tribuna estamos, repito, generando valor público. Y cuando hablo de generar valor público, estamos cerrando brechas, solucionando problemas con altos estándares de calidad y, lógicamente, pues desarrollando eficiencia, eficacia y efectividad para el logro de los objetivos planteados. En el caso de, ¿cuál es el nombre de esta organización? ¿Qué actividades específicamente desarrolla, digamos, como tal? La ONGD se denomina Sabiduría para Obrar. Sabiduría para Obrar. Ya. El nombre lo indica. Tiene dos acepciones. Por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, usted sabe que la sabiduría es el nivel máximo, ya que el conocimiento se evoluciona de los datos a la información, de esta al conocimiento, y finalmente para terminar en sabiduría. Y desde el punto de vista teológico, porque soy creyente en Dios, el sabio, el omnipotente es Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos solucionando problemas educativos. Por ejemplo, el día de ayer hemos tenido una actividad social en el Distrito de Independencia, en la comisaría de Tahuantinsuyo. Hemos firmado un convenio con la Policía Nacional del Perú. Hemos llevado profesionales en oftalmología, odontología. Inclusive el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos ha acompañado con su programa Aurora para desarrollar violencia contra la mujer, ¿no? Violencia familiar, y en consecuencia estamos desarrollando proyectos multidimensionales y factoriales para solucionar, lógicamente, los problemas pues, que aquejan a nuestra patria. Ahora, en el conocimiento de sus actividades, también veo la relación que usted tiene a través de la neurociencia. ¿Qué tanto ha avanzado la neurociencia en estos tiempos relacionado al tema político y de gestión pública? ¿Cómo es que esta estaría interactuando? A ver, le comento, si en nuestra patria predomina todavía la burocracia, la gestión pública tradicional, no se lleva a cabo todavía, no se innova
de acuerdo a la gestión de resultados, por ejemplo, en función al proceso de generar valor, de acuerdo a la cadena de valor. Ojo, si no se aplica en primera instancia la gestión del conocimiento, menos aún se va a aplicar la neurociencia. Vaya. Entonces, que es una ciencia involucrada al desarrollo del cerebro. Entonces, en política y en la gestión sería aplicar el hemisferio derecho e izquierdo para solucionar problemas. Y si nosotros hacemos una extrapolación a la educación, podemos manifestar lo siguiente, que nuestra educación está preponderando el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, el mecanicismo. Vaya. Entonces, ¿qué propondría como especialista? El cambio de la currícula para desarrollar de mejor manera el hemisferio derecho. Y no solamente en educación, también en la gestión pública, para solucionar los problemas con mayor capacidad inventiva y mayor desarrollo pues, emocional. Ahora, en ese cambio de esa currícula que usted refiere, el tema de la inclusión, el lenguaje inclusivo, el tema de género, usted como doctor en educación, ¿qué opinión le merece? La verdad, voy a citar al amigo Marco Aurelio de Negri. Ya. Él señalaba, por ejemplo, pues, ¿no?, en el capítulo 19 de la Biblia, en Eclesiastés, versículo 18, para hablar de algo hay que leer. Así es. Incluso el mismo personaje menciona lo siguiente, para manifestar un tema determinado hay que investigar. Entonces, en ese sentido, no se puede degenerar el lenguaje. Debemos utilizar de manera correcta de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. O sea, no puede existir pues todes. O sea, es, no, una, o sea, es una tergiversación total de vemos que ya de un tiempo esta parte del idioma viene venido a menos, ¿no? O sea, definitivamente, definitivamente. Ahora, algo que vemos como noticia diaria es los índices de corrupción. ¿Qué alguna vez escuché referir de que la Constitución que tenemos, digamos, está imbuida o encaminada a que se geste este tipo de corrupción? Y es tanto así que sería la reformulación o el planteamiento de un nuevo contrato social que estaría haciendo, pues, que se evite este flagelo de la corrupción que deviene de mucho tiempo. ¿Cómo es que, desde el punto de vista que usted, a razón del conocimiento que tiene, cuál sería la solución para aminorar por lo menos los niveles de corrupción? Muy buena pregunta. Es un problema complejo, es un problema multifactorial, multidimensional, por los siguientes motivos. Haciendo un poco de número, podemos mencionar, según el informe de la Contraloría General de la República, el año 2020 se perdió más de 20.000 millones. El año 2021, más de 22.000 millones. Y la proyección que sale en estos días para el año 2022 es más de 26.000 millones de soles. Entonces, repito, el proceso de la corrupción está en las personas. Está a nivel de persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vinculamos un poco con el proceso de educación, se ha dejado de lado el núcleo fundamental de la sociedad, esto es la familia. Y si nosotros como sociedad no reformulamos y trabajamos de mejor manera la familia, es decir, desarrollamos los valores, no vamos a lograr cambios significativos en este proceso de la corrupción. Ahora, en el entendido de que la familia es el núcleo social del Estado, ¿no? Y vemos de que, digamos, los vínculos familiares cada vez se van acortando, se van aminorando. Entonces, en cierta forma, pudiera ser de que eso también resulte ser un indicador respecto de lo que acontece, ¿no? Vale decir, de acá a un tiempo esto se estaría agravando más. Un aspecto elemental, y quiero enunciar a la Madre Teresa de Calcuta. Cuando estaba a punto de morir, le preguntaron: oiga, madre, ¿qué hacemos si los niveles de corrupción, los niveles de muerte, los niveles de violencia se están incrementando? ¿Qué pronostica para las organizaciones formales de desarrollar educación en nuestra patria? ¿Tendrán razón de ser? Y ella dijo, si las instituciones formales de la educación básica y la educación superior no desarrollan los valores que se desarrollan en la familia, van a desaparecer. Entonces, con ese aspecto quiero señalar lo siguiente: si nosotros no promovemos integridad, no promovemos valores desde la familia, y menos en los colegios, y peor aún,
esto se replica en las instituciones públicas. Por ejemplo, mira, observamos, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima Metropolitana, menciona que en gasto corriente existen más de 4.000 personas en exceso que no tienen las capacidades y competencias de nuestra patria. Yo soy un convencido que la pérdida de dinero es porque no hemos empoderado a las personas que conocen y otra, ¿no? Y a las personas no íntegras. Se promueve pues la meritocracia inversa. Permíteme comentarle algo. En la campaña del día de ayer hemos tenido estudiantes de diversas universidades y en consecuencia ellos comentaban, hay varios jóvenes estudiantes que se desarrollan en... Hay un voluntariado también que se va a ir realizando, ¿verdad? Sí, estamos con el voluntariado. No, y le comentaba, hay jóvenes que viven muy cerca de Sedapal. Y en consecuencias, o son profesionales a carta cabal, ¿eh? Imagínense, tenemos arquitectos, abogados. Se han postulado en reiteradas oportunidades a Sedapal, ojo, 10, y no tienen la oportunidad de poder ingresar. Hemos visto ya las falsas consultorías en el MINEU, todo está pues amarrado, existe un círculo vicioso a ese respecto. Sí, veo que con la última información que se tiene, pues resulta que el Minedu había la famosa puerta giratoria, ¿no? Entra uno, da al otro y así han venido, digamos, desarrollando este tipo de actividades. Esa campaña que la hemos estado viendo, ¿cada qué tiempo se desarrolla? ¿Cuál es la cotidianidad con la cual van desarrollando sus actividades? Obligatoriamente una vez por mes. Hemos inaugurado ya en Caraballo una biblioteca comunitaria y lo más bonito de esto, vienen estudiantes de todas las universidades de Lima Metropolitana a generar voluntariado. Hay personas que van a enseñar inglés de manera gratuita a los niños, hay personas que van a enseñar a leer a los pequeños, ¿no es cierto? Hay personas que nosotros hay que pregonamos la nueva currícula, el desarrollo del hemisferio cerebral derecho, están llevando a cabo, por ejemplo, la enseñanza del ajedrez, que es un deporte de ciencia, y asimismo la práctica pues, del toque de instrumentos musicales como el violín. Y está totalmente comprobado que eso genera, ¿no? Valor. Sí, cierto, sobre todo para los jóvenes que siempre pues ese espacio inactivo los lleva a cometer ciertos comportamientos no deseados, ¿no? Ahora bien, yendo a la arena política, vemos acá un titular que refiere que la aprobación del Congreso baja al 6%. Alguien decía de que este Congreso es malo, espérate al que viene. ¿Qué se debiera mejorar para que se tenga un Congreso con mayor aprobación? ¿Cree que la reelección le hizo mal o está bien el que no haya reelección a nivel congresal? Gracias. Varias preguntas en una, ¿no? O sea, definitivamente la reelección ha sido pues algo negativo. O sea, es importante que las personas que sobresalen, hay que premiar la meritocracia. Lo bueno debe de quedarse. Para que generen escuela y se pueda gestionar de mejor manera los recursos públicos. Número uno. Número dos, la aprobación del 6%, imagínate, y debe estar incluso en menos. Vaya. Entonces, resulta lo siguiente, eso nos trae un tema muy bonito, que es la institucionalidad. Qué bueno. Entonces, desde el punto de vista económico, la institucionalidad tiene dos acepciones. Uno, conjunto de personas que se agrupan para cumplir un objetivo común. Pero la institucionalidad tiene que ver con leyes, con normas formales como las leyes. Bueno, que son estas dadas por el Congreso, claro, evidentemente. Definitivamente. Y con las normas informales que tienen que ver con las costumbres, por ejemplo. Entonces, los partidos políticos no son instituciones. Yo tengo un artículo, le voy a hacer llegar, que se llaman clubes de amigos. Ya. Entonces, ¿sabe qué? Y qué bonito, esto tiene correlato con lo siguiente. En el artículo 31 de la Constitución Política del Perú señala lo siguiente, en uno de los párrafos, que todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Así es. Pero no se cumple en la práctica. O sea, no se trata de cambiar una nueva carta social, un nuevo contrato social. De lo que se trata es hacer cumplir lo estipulado en esta Constitución. Por ejemplo,
En ese sentido, si hablamos de cumplir lo estipulado en la Constitución, ¿estos congresistas debieran cumplir su mandato el 2026? Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis siguiente, si hacemos las elecciones del 2024, que no garantiza, como usted lo menciona, vayamos a tener un Congreso de peor constitución. ¿Por qué motivo? No estamos haciendo las reformas pertinentes para cualificar y mejorar y seleccionar a los mejores. Entonces, lamentablemente, le comento yo, el sistema político, permíteme por favor, premia a los mediocres, a los ineptos. Y las personas que tienen pues capacidades comprobadas, que se han preparado, que han estudiado, o sea, que tienen candados. Y usted sabe, o sea, tenemos que hablar pues de frente, tiene que pagar, tiene que coimear para tener un cupo, para el Congreso, para las municipalidades. Caso contrario, no tienes acceso a participar en la vida política. Y si eso, ojo, va a predominar en el estado de las cosas, vamos a tener, ojo, con el respeto que nos merecemos, o sea, que los congresistas que tenemos. Sí. O sea, y otro aspecto que quiero un poco polémico mencionar, o sea, basta de hipocresías. O sea, no necesariamente debe haber un mínimo de edad. Desde mi óptica, deben haber dos condiciones para ser funcionario público. Uno son las capacidades comprobadas y dos, la integridad. Pero fundamentalmente ser íntegros. O sea, no puede ser posible que, por ejemplo, el gobernador regional en Ayacucho haya sido elegido pues con 367 denuncias. Lo mismo ocurre en el norte de nuestra patria. No, los gobiernos regionales es casi una constante, ¿no? Creo que de la gestión pasada, de los 26 gobernadores regionales, 18 estuvieron bastante cuestionados, o sea, salvo algunos. Pero ahí viene el detalle, algunos hacían referencia de que la excesiva reglamentación o sobre legislación o la burocracia como tal te llevaba pues a esos niveles de entrampamiento, ¿no? Justamente ahí es donde uno pues tiene que tomar una anotación reflexiva, ¿no? La única forma de generar un cambio es a través de la política, ¿no? Porque la política resulta ser el medio por el cual una persona puede hacer por los demás lo que por sí misma no lo puede hacer. Y lo que sucede ahí es que no están participando los más capacitados en ese, digamos, en ese match que te lleva pues a tener un espacio en el Congreso. Entonces, si nos vamos a lo referido de la Constitución, el derecho a elegir y ser elegido, todos estamos equiparativamente a razón de tener la misma condición, pero, ahí viene el pero, aquellas personas que ya logran un nivel de ingresos, una economía consolidada, digamos que entran pues en un status quo de confort, a razón de que el activismo político como tal pues te lleva a estos digamos, esta opción de que la población te esté viendo todo tipo de actividades que vayas a desarrollar. Entonces, comparto esto cuando hemos tenido la oportunidad de estar en las universidades, sobre todo en los doctorados de gestión pública, donde muchos gerentes referían que no tener tan buenos jefes electos ellos, ¿ah? Claro, ¿por qué? Porque tú eliges, pues, en el caso del alcalde, distrital o provincial, o el gobernador, resulta que son los de una osadía a razón de los procesos que tengan, se lanzan y resultan saliendo electos, ¿no? ¿Qué reflexión tiene usted como doctor en educación y experto en gestión pública? ¿Cómo hacemos que la buena gente, o sea, para que no haya eso que usted refiere, de que ese mérito pues esté a la inversa? ¿Cómo los involucramos? ¿A través de una norma? ¿A través de un requisito superior? ¿Cómo ve el panorama de que para que este 6% pues por lo menos fuera de 2 dígitos, no de 1, ¿no? Correcto. La respuesta es una educación de calidad. Así es. En consecuencia, ¿qué tenemos que desarrollar en las instituciones del nivel básico? Valores. Vaya.
Nosotros sabemos que se ha implementado la nueva carrera pública magisterial, se ha incrementado el presupuesto y si nosotros no cualificamos y capacitamos en buena forma a los docentes y menos, ojo, se vivencian valores dentro de las organizaciones educativas, no se va a lograr absolutamente nada. Parto de un ejemplo. A nivel de Latinoamérica, el país más honesto y honrado es Uruguay. Vemos que Uruguay resulta ser Me permite, ¿no? O sea, a nivel mundial, Noruega. No, Noruega, O sea, imagínense, a otro mundo. Estándar, pero siendo pequeñito, ojo, Uruguay es un ejemplo, una evidencia. Mira, ¿cómo es posible que, hablemos un poco de fútbol, Uruguay, un país de 6 millones de... De 3 a 6, ¿no? Sí, no, aproximadamente. Saca a los mejores jugadores del mundo. Nunca deja de ir al Mundial Sub-20. ¿Qué significa? Convocan a los mejores jugadores y ellos seleccionan a los mejores. Porque en su ADN está la honestidad y ¿sabe de qué? Pregonan la meritocracia. En nuestra patria, ¿no? Pero por supuesto, ojo, y en nuestra patria se presentan lo mismo, no seleccionan a lo bueno. ¿Sabe qué? O sea, seleccionan al que más dinero tiene. Mira, un ejemplo concreto de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, ojo, es cambiar el chip, cambiar persona. O sea, repito, tenemos que seleccionar a las personas de acuerdo a su integridad. Yo pregono lo siguiente, el año pasado estoy recorriendo Huancavelica, mucho tiempo he estado en el Cusco, he estado en Arequipa, Apurímac. En consecuencia, se observa que los funcionarios públicos tienen infinidad de deficiencias. Y por eso que es la pérdida de miles y millones de nuestra patria. Yo he hecho un experimento social y he recorrido todos los ministerios, sin excepción. Imagínense, haciendo gestiones, más que tengo experiencia pues incluso con el Ministerio del Trabajo, personas que no están calificados y cualificados desarrollando eso dentro de ellos. ¿Y cómo han entrado? Vayamos, ¿cómo? ¿No? O sea, que está el padrinazgo, el compadrazgo. Entonces, si nosotros, repito, no cualificamos esa integridad, no va a cambiar absolutamente nada. Es momento de tomar el toro por las astas para que en la nueva gestión nuestro Congreso sea pues de mejor calidad. Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos, repito, a veces vivimos un poquito de la hipocresía, ¿no? Si nosotros decimos, oiga, ¿sabe qué? Las personas que no tienen las capacidades comprobadas no pueden postular, nos tildan, ¿sabe qué? De racistas. Sí. No, o sea, tenemos que cualificar. Claro, o sea, racistas. Claro, una persona que no tiene las capacidades no puede gestionar. Ejemplo concreto, como le decía, estuve en Huancavelica recorriendo de agosto a diciembre y lógicamente haciendo estudios de gestión pública en la vida real. Hay jóvenes que ni siquiera han terminado el quinto de secundaria y son alcaldes. Y la pregunta, ¿cómo van a resolver los problemas sin tener las capacidades y competencias? Y eso hace que aumente los conflictos sociales, ya que no existe capital social. Y cuando hablamos de capital social estamos hablando pues, de que falta de principio de autoridad y falta de legalidad y falta de confianza, ¿no? De los ciudadanos hacia los gobiernos. Mire, y ahí tenemos pues esa... digamos los comparativos, ¿no? En el caso de Puno en protesta y en el caso de Cajamarca de fiesta. La reactivación económica, en cierta manera, pues el turismo dinamiza, puede ser interno, externo, dependiendo de dónde se tenga la visita. Porque ese comportamiento distinto y distante del norte con el sur, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo tengo la oportunidad de conocer ambos lugares. Lamentablemente la geografía del sur es totalmente diferente al norte. Yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en la frontera del Perú con el Ecuador, específicamente en la frontera de Piura. Entonces ellos tienen grandes irrigaciones. El campesino, tiene agua, trabaja de 8 a 1. Yo preguntaba, oye, disculpe usted, ¿sabe qué? ¿Por qué no trabaja más horas? Pero señor, si los profesionales trabajan ciertas horas, nosotros también nos merecemos trabajar esas horas. ¿Por qué? Me basta trabajar esas horas porque produzco lo suficiente para poder vivir. Uno. Número 2, uno va y visita Andahuaylas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, se levantan a las 5 de la mañana y tienen que trabajar hasta altas horas de la noche, para ganar una suma irrisoria. Entonces, ¿sabe qué? O sea, la condición geográfica hace que la parte del sur de nuestra patria está totalmente abandonada. Por eso yo quería, imagínense si estuviese en el lugar de la presidenta Dina Boluarte. O sea, por unos años hay que cambiar el reparto del canon.
Si el norte de nuestra patria ya tiene mayor desarrollo, hay que propugnar el desarrollo del sur de nuestra patria para evitar estos conflictos sociales. Y usted no me va a dejar mentir, desde la época de Fujimori, más de 30 años, el sur vota de manera contestataria. Y como dice usted, en el Sí. norte hay desarrollo, en el norte hay dinero, en el norte hay felicidad, ¿no? En el Claro, norte hay trabajo. tan Y en consecuencia pueden incluso vivir con menos cantidad de dinero. interesante, ¿no? Doctor Edwin, de verdad interesante la conversación que hemos tenido. Queda usted invitado a los sets de Vez Cable, y no solo a este programa, a muchos. La manera como usted describe la realidad es interesante, resaltando en ello el tema de la educación. Pues bien, estimados amigos, nuevamente... Muchas gracias por su amable atención. Gracias, permiso. Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial y continuamos con nuestro siguiente invitado en Más Presente y Futuro.